¿Cómo están, queridos amigos? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura, siendo las 13:05. Damos inicio a esta edición de día jueves, que además trae con grandes invitados, algunos cambios de día, así que voy a proceder a saludarlos a todos para que los puedan ir saludando. Voy a partir por Ignacio Palma, encargado de formación de Acción Republicana e investigador de Idea Republicana. ¿Cómo está, Ignacio? Muy bien, contento de... Me había lamentablemente perdido el programa del martes y había quedado preocupado. Decía, me faltó mi dosis de Nuevas Voces esta semana. Ayer parece que faltaba alguien, el día me pidieron venir y dije, ya, aquí la cubro. Así que muy contento de estar aquí. Por supuesto, se te echó de menos. También me encuentro con Ignacio Dulger, quien se repite el plato además esta semana, core de la región metropolitana. Un gusto tenerte hoy día acá, Ignacio. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Vicente también, que está no está presencialmente. Yo feliz de estar presencial esta vez, así que un abrazo a todos los que nos están escuchando. Sí, aprovecho de saludar a Vicente Bruna, prosecretario del Partido Republicano. Un gusto tenerte hoy día acá, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Ojalá se escuche bien porque yo estoy de vacaciones en la playa, así que por eso estoy por Zoom ahora. Está bien, está bien. Estás ahí como en el auto, ¿no? ¿O nada? Sí, lo que pasa es que tú, bueno, Ignacio es el único que tiene hijo, pero con hijo se entenderá que el otro Ignacio, por si acaso. Claro, Ignacio Palma, hay que escaparse de los hijos un rato para que no interrumpan acá, porque si no empiezan a escucharse los ruidos y los llantos. Está bien, está bien. Oye, aprovechamos de mandarle también un saludo a todos aquellos que ya nos acompañan a través de las distintas vías de Radio Agricultura. Puede ser a través de la radio, a través de Agricultura TV, también desde el YouTube de Radio Agricultura, y vayan dejándonos todos sus comentarios, vayan dejando sus saludos y también su querido y muy bienvenido like, que siempre nos ayuda a llegar a más personas. Oigan, quiero partir con un tema que ya lleva algunos días de polémica, porque nos enteramos por la prensa de que el gobierno solicitó un traspaso de fondos desde la Corfo a el gobierno central para poder paliar cierta cantidad de déficit que se había acumulado durante el año 2024. Estos fueron más de 3,4 billones de pesos que se traspasaron directamente al Ministerio de Hacienda, incluyendo fondos provenientes de la explotación del litio. Como ya nos hemos enterado, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo en el último traspaso mostró su total desacuerdo con esta medida, y el ministro Grau acusó fake news y defiende el uso de los fondos de Corfo obtenidos por el litio. De acuerdo al ministro, el litio de todos los chilenos implica que recursos llegan al Estado y hay una parte que llega a la Corfo. Si todos los recursos se destinan solo para Corfo, no se va a poder gastar en reducir la lista de espera y en aumentar la cantidad de carabineros que existen. Por supuesto, desde la oposición se solicitó inmediatamente una comisión investigadora, que me imagino empezará a funcionar una vez que el Congreso vuelva a funcionar a finales de febrero. Y salieron también críticas de la oposición, especialmente de los 3 candidatos presidenciales que ya conocemos. ¿Tu opinión, Ignacio Palma, sobre este tema? Sí, yo creo que, el ministro Grau, obviamente intentando salvar el momento para el gobierno, comete varios errores en sus afirmaciones. El primero, o evidencia al menos varios errores que ha cometido este gobierno en sus afirmaciones. El primero de ellos es la evidente falta de crecimiento en este país. Algunas semanas atrás el gobierno, ¿se acuerdan?, celebraba, lo decíamos que también ayer en la radio, el gobierno había proyectado un 2,6 de crecimiento, terminó reduciendo esa proyección a un 2,4, y como quedó en un 2,5, salieron a celebrar y dijeron, oye, crecimos sobre las proyecciones, que eran las segundas proyecciones, no, claro, las primeras en el fondo. O sea, claramente tenemos un problema de crecimiento en el país, y es que nos tenemos que ver obligados a hacer manotazos inusuales al gobierno. Y aquí el segundo problema, porque el ministro Grau dice, no, si esto ya lo hizo el gobierno anterior, ¿cierto? Esto ya se ha repetido varias veces, pero me parece que para quienes no lo han escuchado es importante insistir. La única vez que se había hecho entre comillas, este recurso de valga la redundancia, recurrir a los recursos de la Corfo, era a propósito de las vacunas, en el fondo, para la pandemia. O sea, era una situación de emergencia. Claro. El problema es que acá estamos gastando platas en gastos permanentes. Hay un principio clásico de que siempre nos arbolan todos los ministros de Hacienda, salvo al parecer el ministro Marcel, que es esta idea que gastos permanentes con ingresos permanentes, en el fondo. No esto de ir haciendo manotazos excepcionales en este caso. Además, por un segundo factor, que lo que sacó el presidente Piñera para el tema de las vacunas eran $1.000 millones. Ahora se sacaron casi 3.500 millones de dólares, que si no me equivoco equivale más o menos al 4,5% del PIB. O sea, estamos hablando de mucha plata en el fondo.
Y por último, creo que lo que se equivoca también el ministro Grau es cuando dice que esto en el fondo es una falsa polémica, casi que inventada por la derecha para en el fondo hacer algún punto contra el gobierno. Déjeme decirle al ministro Grau que ha sido el mismo Consejo Fiscal Autónomo el que acaba de salir hoy día en la mañana diciendo que consideraba muy preocupante el desbalance, el déficit en el que está hoy día nuestra economía, equivale al 3,2% del PIB, y el déficit que tenemos, que es el desajuste de cuentas entre lo que estamos gastando y lo que efectivamente está ingresando a las arcas fiscales. Dice también el Consejo Fiscal Autónomo que el ajuste 2025 propuesto por la DIPRES, por la Dirección de Presupuesto, que era un 0,2% del PIB, equivalente a 635 millones de dólares, es insuficiente y debiese ser al menos de un 0,5, es decir, de 1.554 millones de dólares, para volver a apuntar a estar en regla fiscal. O sea, aquí el ministro Grau trata de tapar el sol con un dedo, pero el error ha sido denunciado tanto por las fuerzas políticas como también el Consejo Fiscal Autónomo. Quiero conocer un poco la opinión, Vicente Luna, sobre este manotazo que acusan varios, y a Corfogate también. Sí, mira, yo he visto a varios ex vicepresidentes de Corfo diciendo que, claro, que quizás no habría ninguna ilegalidad. Y supongamos que no hay ninguna ilegalidad, que tienen derecho, digamos, a pedirlo, supongamos, y que no hay ningún problema ahí. Yo veo también que hay otro problema, que es que el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista se ha convertido en un verdadero adicto al mal gasto público. Y al igual que los adictos, está vendiendo todo lo que puede o recurriendo a cualquier cosa para poder financiar la adicción. Entonces, ¿se escucha, no? Sí, se escucha perfecto. Es que justo me estaban llamando, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El adicto, cuando necesita consumir, empieza a vender los muebles de la casa, vende el auto, vende la joya de la familia, y acá el gobierno está haciendo más o menos lo mismo. Está recurriendo a las platas de Corfo para poder, vender, patrimonio Corfo, y de esa forma poder financiar con esto que es Ignacio casi el 4,5 del PIB. O sea, es una locura lo que está haciendo el gobierno. Y en el lenguaje COA, en el lenguaje carcelario, se habla de los domésticos, ¿ya? Los domésticos son las personas que venden lo propio o lo de su familia para poder financiar la adicción. Entonces ya el gobierno ni siquiera está siendo irresponsable con el gasto fiscal, ya está siendo indigno. A los domésticos, en la cárcel los excluyen porque son deshonrosos. El gobierno ya está llegando a un nivel de indigencia o de lo impresentable que está haciendo demasiado grande. No puede ser que el gobierno, para financiar sus caprichos ideológicos, esté recurriendo a cualquier tipo de plata para hacer esto. Yo creo que es grave lo que está pasando. Creo que el gobierno del presidente Boric, del Frente Amplio, no está dándose cuenta de la realidad del país, no se está dando cuenta que tiene una economía destruida, que estamos muy mal como país, y que siguen en realidad buscando financiar sus programas, sus promesas de campaña, que son más que nada ideológicas, y no la hacen bien a Chile, el país va a terminar cada vez peor. Y lo que nos va a tocar ya el próximo año va a ser un gobierno totalmente destruido, que va a ser muy difícil de reconstruir. Yo espero que el presidente se pegue el cachofazo rápido y comiencen a ser más responsables con la plata de todos los chilenos. En ese sentido, también, para agregar un poco, los presidenciales a la cabeza arremetieron con todo con el gobierno por el traspaso de la Corfo, y en ese sentido, por ejemplo, José Antonio Kast señalaba que los errores manifiestos y sistemáticos de la DIPRES y Hacienda son gravísimos, y no podemos esperar llegar al gobierno para dimensionar el tamaño del daño fiscal que están dejando, como también el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señalaba: si somos gobierno le vamos a hacer una auditoría externa a todo el Estado y a las empresas públicas, y vamos a perseguir responsabilidades. Ignacio Dulger, me interesa también tu opinión, porque además como core te toca fiscalizar también dineros públicos. De hecho, hay tres cosas que me gustaría agregar con respecto a este tema. Primero, lo que dice José Ignacio con respecto al tema de ingresos permanentes para gastos permanentes. Es un criterio que hayan tenido Ministerio de Hacienda en prácticamente todos los gobiernos desde 1990. Prácticamente fue un acuerdo que tenía tanto la concertación, gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha, y que ocurría así. Era un tema de responsabilidad fiscal que hoy día se ha perdido en el país. La administración de la dupla Grau-Marcel es una administración que ha sido deshonesta, es una administración que ha sido poco transparente. O sea, esto no es una operación
para tenerlo claro, que estaba en conocimiento de los diferentes actores. Estamos hablando de diputados, senadores o incluso de organizaciones de organismos de fiscalización. Fue algo que simplemente no se informó. Se cumplió con la ley, se cumplió con los plazos, pero no se informó absolutamente a nadie, y la calidad del debate presupuestario necesitaba esta información para efecto de tomar una decisión. Esa es una primera cosa que quería mencionar. Un segundo punto en la defensa que dio el ministro Grau con respecto al decir, oye, primero esto es un debate artificial, y luego empieza a decir, oye, nosotros llegamos con un Corfo que tenía un presupuesto muchísimo más bajo, y nosotros agarramos montos de Corfo que en los últimos 3-4 años ha aumentado su presupuesto, ha aumentado su arca fiscal, y que nosotros hacemos una pequeña agarrada de este monto para poder gastarlo, mira lo que dicen, a gastarlo en seguridad, gastarlo en salud y gastarlo en distintas cosas. Esto que hay que decirlo de una forma bastante clara, esto es de plano falso. Lo que está haciendo el gobierno es prácticamente cuadrar caja, porque le sacaron plata a salud, le sacaron plata a seguridad, le sacaron plata a los gobiernos regionales. De hecho, sus mismos gobernadores regionales, todos redactaron una carta pidiendo que se respetara el pacto original con respecto a las platas que le iban a entregar. O sea, sus mismos gobernadores de izquierda y centro izquierda reclamando al gobierno por las decisiones de la DIPRES. Y en un tercer lugar, para tenerlo presente, esto ya responde, y esto lo dijo Vicente bastante bien, esto ya responde a una tónica del gobierno de constantemente abusar de los recursos como si fueran recursos de un botín. Ya recordamos la maravillosa frase de Nicolás Grau que decía, bueno, hicimos una fiesta y nos fue mal y perdieron 120 millones. Aquí pasa una cuestión parecida y con mucha más plata. O sea, al final del día tenemos un gobierno que tiene que andar, incluso teniendo que hacer una reforma previsional para pedirle plata a los cotizantes, porque no tiene capacidad de endeudamiento. Tiene que sacar la Carabineros, tiene que sacar la PDI, tiene que sacar los hospitales. No hay insumos médicos. Y lo peor de todo es que, gracias a Dios, no hemos tenido un volcán, no hemos tenido un terremoto, no hemos tenido un maremoto, no hemos tenido, gracias a Dios, que las placas tectónicas están tranquilas. Porque el momento que nos toque una catástrofe, ¿tenemos reserva? Claro. No. Alguien estaba prediciendo el otro día que este año se podía venir un sismo fuerte, 65% de probabilidad. Decía, no me acuerdo cuál era la fuente, así que no quiero... Es que además no, hay un tema que cada 15 años como que se considera que tiene que haber algún tipo de sismo fuerte. Ahí podemos invitar, ¿cómo se llama este geólogo que siempre invitan en la televisión? Lago. Marcelo Lago, creo que es. Sergio Lago. Siempre lo invitan para poder ver temas de catástrofes naturales. Oye, no, yo solamente decir que esto es completamente una vergüenza, además de que uno empieza a mirar los montos que tiene esto, y es una cosa impresionante. O sea, son 3.400 billones de pesos. O sea, 7 millones de personas pagan su sueldo mínimo durante un año con esta cantidad de plata. Y lo que es más preocupante es que también estamos hablando de la Corfo. O sea, la Corfo, y yo esto se lo escuchaba a alguien en una radio amiga, Corporación de Fomento de la Producción. Esta plata no se está utilizando para la producción, no se está ocupando para la inversión. Y lo que más necesita hoy día Chile es la inversión, es crecimiento. Entonces, para poder ir a pagar gasto regular, para poder ir a pagar sueldos, para poder ir a pagar la fiesta que se está mandando el Frente Amplio y el Partido Comunista en el Estado, es bastante preocupante. Hoy, antes de irnos a la pausa, quiero aprovechar de saludar a todos los que están en el chat ya conectados. A Pedro Garmienda, a Política Incorrecta, nos manda saludos desde Madrid, que además es uno de los destinos favoritos de Tomás Bengolea, como ustedes sabrán. A don Luis Pérez, a José Luis González Bustos, a Miguel Hernández, a IA Fotografía, a Eliana Hernández, a Luis Pérez, a Loreto Espinosa, también a María Cecilia Añasco, a todos aquellos que ya están conectados a través de la transmisión de YouTube. Le queremos mandar un gran saludo, y también que no se olviden de dejar su like para que podamos llegar a más personas. Nos vamos, estimados amigos, a la primera pausa, pero ya volvemos. Quédense, que esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con este panel de día jueves, panel presencial y telemático aquí firme en febrero, para que usted pueda seguir escuchando a las nuevas voces que hay para Chile. Estimados amigos, quiero aprovechar de comentarles que en AFP Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubres todos los servicios que tenemos para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Y también quiero comentarles que en Caja 18 queremos que el retorno a clases sea más fácil. Por eso te invitamos a conocer los convenios con los mejores precios para todos los afiliados a Caja 18 en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Como siempre, estimado amigo, yo les puedo comentar que estoy
expectante que vuelva el doctor Acosta, porque de verdad las menciones a mí no se me dan para nada, y al doctor Acosta qué talento que tiene el doctor tiene un talento Acosta para la mención de locutor de fútbol. Impresionante. No, es que además pone una voz como un poco más que le sale aquí la caja. Totalmente televisiva. No, totalmente impactante. No, a mí parece que ese don no me llegó. Oiga, estimados amigos, quiero aprovechar de cambiar de tema, ya que existe cierta controversia por los dichos de Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, por el estallido, especialmente por el uso de la fuerza. Donde comentó en Radio Futuro, se le consultó cómo hubiera actuado en un gobierno del Partido Republicano para el 18 de octubre, en el que señaló que hay otra cara a la moneda cuando le dices a un puñado de personas puntuales, policías, Fuerzas Armadas: mire, usted va a tener la tarea, pero al mismo tiempo la responsabilidad de ejercer la fuerza y disparar si es necesario. Entonces también esto se mezcla un poco con la discusión que ha estado en carpeta sobre el uso de armas taser, estas armas de electroshock que se utilizan, hoy día escuchaba a Pancho Rego en el programa anterior, se utilizan en más de 100 países distintos para poder prevenir ciertas situaciones en que los policías no tienen que utilizar algún tipo de arma letal, pero sí algún arma para poder controlar a las personas. Y además esto combinado con la crisis de seguridad que tenemos en el país, donde el gobierno decidió establecer un cierto reglamento puntual para el uso de este armamento, que si no me equivoco es para casos de violencia intrafamiliar, y con un protocolo bastante establecido. Me interesa saber su opinión sobre estos casos, porque además muchos han hablado y hay varios alcaldes, desde Tomás Bodanovich hasta Agustín Iglesias, reclamando por mayor presencia de uso de armas no letales para el control de la fuerza pública. Ignacio Palma, yo sé que tiene una visión que darnos sobre este tema. Sí, lo que pasa es que dejando de lado por un minuto el tema de las pistolas taser, yendo a algunos de los cuestionamientos que recibió Arturo Esquella, invocando nuevamente la materia de derechos humanos. Yo esperaría que a tantos años del estallido ya haya una visión más ¿cómo decirlo así?, prudente y bien entendida de lo que efectivamente son los derechos humanos. Nosotros tenemos que recordar que al final los derechos humanos son el lenguaje que nos hemos dado, la forma que nos hemos dado de dar protección a ciertos bienes humanos que son importantes para la realización humana: la vida, la propiedad, la libertad de expresión, la libertad de religión, etcétera. Desde el punto de vista además del beneficiario de la acción, porque es el yo tengo derecho a, yo tengo la libertad a, ¿cierto? El problema es que cuando estos derechos se entienden como un sinónimo o como una forma de convertir deseos en exigencias absolutas, es cuando entramos en problemas como los que ocurren en el estallido social. ¿Qué ocurría en el estallido social? Se invocaban derechos en abstractos sin pensar en el caso concreto, como por ejemplo el derecho a la manifestación, ¿cierto? No, el derecho, incluso se hablaba de la desobediencia civil. Y en base a la reacción de Carabineros, incluso algunas voces de la izquierda llegaron a hablar de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de centros de tortura, ¿cierto?, en Baquedano, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en verdad derechos humanos bien entendidos, para que nuestra audiencia pueda en el fondo aquilatar bien el tema, son principios que nos permiten orientarnos en situaciones aplicados al caso práctico, en el fondo. Si yo voy a una manifestación, pongamos otro ejemplo, el derecho a la propiedad, por ejemplo. Sabemos que el derecho a la propiedad está planteado en el formato de una exigencia, pero no es una exigencia absoluta. Sabemos que en nuestra legislación el derecho a propiedad tiene excepciones, como por ejemplo el caso de la función social de la propiedad, como el caso del pago de impuestos, etcétera, etcétera. El derecho a la vida incluso. Yo diría que el único derecho absoluto, en verdad, es el derecho a la vida del inocente. Porque incluso el derecho a la vida de una persona que está intentando cometer un crimen se ve expuesto a una excepción, como en el caso de la legítima defensa, ¿cierto? Bueno, ocurre exactamente lo mismo con el tema de la manifestación. Si tú te estás manifestando de manera violenta, si tú estás causando afectaciones graves al bien común, luego la aplicación práctica del derecho, desde la perspectiva del carabinero, cambia. El carabinero tiene que hacer un test de proporcionalidad, que es lo que dice Arturo Esquella, y en base a ese test de proporcionalidad cabrán acciones menos duras, acciones a veces muchísimo más duras, dependiendo de cuánto es la afectación que se ve en el minuto concreto al bien común. Y si uno hace una evaluación a 5 años del estallido, 6 años ya van a ser este año del estallido social, fíjense que el INH en ese periodo de tiempo, en el periodo de tiempo del año inmediatamente posterior al estallido, presentó 3.200 querellas en contra de Carabineros. 5 años más tarde, solo 52 de esas querellas efectivamente terminaron en condenas, lo cual demuestra
y en buena hora. De hecho, la directora del INH tuvo que salir a arrepentirse el año pasado y decir que efectivamente no hubieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero demuestra en el fondo que la gran mayoría de nuestros carabineros actuaron en base a la proporcionalidad, actuaron en base a principios de justicia aplicados al caso concreto y actuaron en base a la defensa del bien común. Ahí también se ha dicho y se ha comentado un poco sobre esta gente que critica un poco, y me remito al caso de las pistolas Taser, de críticas que vienen desde, por ejemplo, Amnistía Internacional, criticando el uso y la aplicación de este tipo de pistolas, en que al final del día lo que tenemos que tener claro es que es gente que no está aquí para defender derechos humanos, sino que está para hacerle la vida cada vez más difícil a Carabineros, y un poco eso vimos durante el 18 de octubre. Vicente Luna, me interesa también saber tu opinión con respecto a esta polémica y los temas que circundan alrededor de ella. Mira, yo coincido mucho con lo que dice Ignacio Palma. Yo creo que es necesario hacer ese análisis, sobre todo en un mundo, y lamentablemente un poco nuestra generación, la que es buena para esto, donde parecieran reclamar muchos derechos y pocas responsabilidades. Entonces ahora, como todo un derecho, nuestra generación, digamos, está constantemente reclamando por derechos, pero se le olvida que son responsables también de sus acciones. Pero creo que acá hay un tema de fondo, que es un poco lo que mencionaste ahora, Carlos, sobre, por ejemplo, Amnistía Internacional, que no es que realmente estén buscando salvaguardar los derechos de las personas cuando dicen, oye, quiero que tengamos mucho cuidado con las pistolas Taser. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto, dale nuevo. Que yo lo voy a pegar ya. Mucho cuidado con las pistolas Taser porque en personas delgadas y con poca masa muscular, dicen, puede causar la muerte. En el fondo, no quieren que Carabinero tenga herramientas para poder controlar, o mantener el orden público o ejercer la ley. Claramente es un medio menos letal que una pistola, y aún así critican. Y la izquierda también sale constantemente a quitarle el piso a Carabinero. Entonces, no pueden hacer uso de su arma de servicio. No, algunos no quieren que puedan usar pistolas Taser. Y así sucesivamente van buscando constantemente reducir las facultades de Carabinero o los medios que Carabineros tienen para ejercer la ley. Y esto no es por un tema caprichoso. Yo creo que esto es lo más importante, de lo que yo estoy diciendo al menos, porque lo que decía Palma es muy importante, es que la gente de bien, la gente que quiere un Chile mejor, un Chile que crezca, un Chile seguro, tiene que darse cuenta que hay un sector de la sociedad que aún quiere refundar Carabineros. Y esa refundación de Carabineros lo que quiere realmente es amarrarlos de mano, cosa de que la delincuencia pueda hacer lo que quiera. Y eso es gravísimo, porque cuando tenemos un crimen organizado que está cada vez más dentro de Chile, cuando el narcotráfico está cada vez más dentro de Chile y tomándose las poblaciones, necesitamos que Carabineros tenga facultades de defendernos. Si es que Carabineros, o el mundo político en realidad, no le da el respaldo a Carabineros ahora, y cuando Carabineros hace una acción que incluso pueda terminar con la vida de un delincuente, el mundo político tiene que salir a respaldarlo. Estamos en una guerra interna importante frente al narcotráfico y el crimen organizado, y yo creo que es necesario que Carabineros tenga la herramienta para poder defendernos. No solo defenderse, que es lo más mínimo, defender al país de lo que está pasando. Y aquí nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad fundamental, que es apoyar cuando Carabineros haga ejercicio del legítimo derecho a la fuerza. No salir a criticar. Hay una presunción de inocencia siempre por el Carabinero. El Carabinero, cuando actúa, hay que presumir siempre que es inocente. Después se investigará, pero primero presumamos que es inocente. De lo contrario, estamos dándole cancha libre, digamos, al crimen organizado, al narcotráfico, para tomarse nuestro país. Bueno, en ese sentido también me gustaría conectarle un poco con las palabras que tuvo la vocera subrogante Nicole Cardocho hace una semana, en que señalaba que no haya habido un enfrentamiento directo de quienes son hoy día gobierno con Carabineros, lo cual no me imagino si ella estaba fuera del país, en algún estado de coma, que no se enteró básicamente de cómo se comportó su sector con Carabineros y con el asusamiento, por así decirlo, del desorden durante el 18 de octubre. Ignacio Durger, ¿qué te parece toda la polémica que ha existido alrededor de esto? Yo quiero hacer un catastro de la cantidad de cosas que nos podemos encontrar en un operativo policial. Estamos hablando de piedra, estamos hablando de proyectiles, estamos hablando de balas, estamos hablando de pistolas legalmente inscritas, estamos hablando de pistolas que no están inscritas, estamos hablando de armas que no pueden ser inscritas porque están considerados ilegales por su peligrosidad, estamos hablando de armas hechizas, estamos hablando de ondas, estamos hablando de bombas molotov, estamos hablando de acelerantes, estamos hablando de otros
elementos incendiarios, otros elementos explosivos, estamos hablando incluso de bombas, estamos hablando de dinamita, estamos hablando de grupos armados, estamos hablando de incluso organizaciones criminales que se dedican a varios ilícitos, entre ellos el narcotráfico, que ya llega a ser de lo más bajo dentro de lo que se está viviendo en el país. A todas esas cosas se enfrentan nuestras fuerzas de orden y seguridad a la hora de realizar un operativo. Cuando tienen que hacer algo en el Persa Biobío, cuando tienen que hacer algo incluso entrando a una casa, cuando tienen que hacer algo en la calle, se pueden enfrentar a cualquiera de estos escenarios. A todos estos escenarios se enfrentó Carabineros el año 2019. Muchas son las imágenes, muchos son los videos de no solamente las personas que fueron supuestamente lastimadas durante este estallido, sino también carabineros que fueron directamente asaltados. Yo le recuerdo, por ejemplo, a Nicole Cardot que en Caracas con los presidentes hubo una subcomisaría que fue la comisaría de Peñalolén, que fue la más atacada de Chile, que por favor vaya para allá y le recuerde la clase de enfrentamientos que tuvieron que vivir ellos en la población Lo Hermida. Habiendo dicho eso, hay que entender que frente a toda esta amalgama de elementos que pueden ser un daño para las personas, se tiene que tener una fuerza contundente para dar respuesta. Y aquí es cuando nosotros vemos la verdadera cara de las izquierdas, porque existen algunas izquierdas que no quieren ningún tipo de control, que no quieren ningún tipo de respuesta, que no quieren ningún tipo de derecho de defensa del Estado. ¿Por qué? Porque ellos siguen con una pata en la calle, ellos siguen proclamando la revolución. Estos eran los mismos debates que tenía la izquierda dentro de la Unidad Popular, en las que algunos decían, oye, tenemos un compañero presidente, y este compañero presidente está cumpliendo con el plan de la revolución. Y por el otro lado decíamos, pero oye, igual necesitamos una revolución en la calle. Igual necesitamos grupos armados que estén haciendo la revolución en la calle. Y lo que está haciendo la izquierda es, al final, preocuparse de esto. No le quieren entregar pistolas, no le quieren entregar armas, no le quieren entregar ni siquiera un taser, porque saben que cualquier legitimación del uso de la violencia estatal es peligrosa para la revolución. Oye, sí, en ese sentido también comentar un poco este tema del uso de la fuerza de Carabineros, que también uno lo ve y lo graficaba muy bien, Ignacio. A mí me tocó ir a esa comisaría ahí en Lo Hermida, una cosa bastante impactante. Si alguno puede ir alguna vez a saludar a Carabineros, no sé, dejarle un chocolate, una torta, a mí me tocó hacerlo. Es bastante impactante ver cómo está toda la estructura, además atacada. Creo que también es imposible, o voy a hacer algún tipo de realismo mágico, no darle las herramientas finalmente para poder hacer el control del orden público y esperar que el orden público se establezca de alguna manera así mágica. Yo me acuerdo, y ahora que estábamos conversando, me acordaba del caso del malabarista en Panguipulli. No sé si se acuerdan, que machete. Iba a atacar con estos machetes al carabinero. Oye, tal vez ese caso habría terminado de manera distinta si es que hubiera sido una pistola taser en vez de una pistola común y corriente, para poder detener a esa persona. Entonces creo también que es estar haciendo un poco de este realismo mágico por parte del Frente Amplio, de que las cosas se van a solucionar si no se dan las herramientas para poder solucionarlas. Ignacio Palma, no sé qué opina. No, quiero agregar nomás, alguien me corregía en el chat, decían, no hablen de estallido social, hablen de delictual. De insurrección, dice alguien. Insurrección. Para que vean que leemos el chat. Efectivamente, ¿no? Yo recibo la corrección. Efectivamente, si uno va al estudio de las categorías, en el fondo, desde el punto de vista de la ciencia política, teoría política, esto no es desobediencia civil como trataba de vendernos en esa época el mismo presidente Boric, en ese minuto diputado, y el Frente Amplio en general, sino derechamente una insurrección. Sin duda. Claro. Además hay que recordar que el presidente Boric también le gustó estar encarando a militares en plena Plaza Italia, Plaza Baqueano, como usted quiera llamarla, Plaza Dignidad, como le decían algunos en esa época, y finalmente evitando que se pudiera hacer o tomar control del orden público en ese sentido. No sé, Vicente Luna, si tiene algo más que agregar antes de irnos a la pausa. Sí, es curioso que el gobierno plantea, digamos, el uso de las pistolas taser solo para algunos casos súper específicos, que son los de violencia intrafamiliar. Y yo donde te diría que pueden ser muy útiles, pero es curioso que no partan también dejando que Carabineros lo use en la calle. Yo creo que cuando más vulnerable está Carabineros es cuando
estaba patrullando dos carabineros juntos y aparece alguien que los agrede con piedra o aparece alguien, digamos, que va a agredirlo. A mí me parece razonable que si las pistolas Taser se han probado ya en estos 100 países que decías tú, Carlos, bueno, entonces dejemos que Carabineros la use y la empiece a usar pronto. Yo creo que lleva mucho tiempo el debate de las Taser, yo creo que ya es momento de que Carabineros pueda empezar a usarla. Protejamos los Carabineros no solo en casos de violencia intrafamiliar, que pueden servir y pueden ser muy útiles, sino que también en la vía pública, que la pueden usar cuando sea necesario, ¿no? Yo creo que no es necesario este paso pequeño que hace el gobierno y nuevamente da para sospechar que lo que quiere el gobierno es mostrar ciertos avances para subir un poco en la popularidad o mostrar que están haciendo algo, pero realmente no quieren entregar la herramienta a Carabineros y por eso lo hacen lo más acotado posible para seguir desarmando a Carabineros. Y en ese sentido también hay un llamado de la ciudadanía y especialmente los alcaldes, Ignacio Gülger, como para poder implementar este tipo de medidas. Claro, yo me imagino que hay algunos alcaldes que además quieren implementarlo a nivel de seguridad municipal, en este caso se está implementando a nivel Carabineros de Chile, pero es también un llamado ciudadano que se hace a poder implementar otro tipo de herramientas para controlar el orden público. De hecho, gracias al cielo hubo un cambio dentro de lo que fue por así decirlo, la tónica de los alcaldes dentro de la última elección. Salimos de la... Esto voy a hacer un poco de contexto. La elección del 2021 fue fuertemente marcada por la Convención Constitucional, por los ánimos revolucionarios, por el queremos cambiarlo todo, y eso se expresó fuertemente en los consejos municipales. Prácticamente todos los consejos municipales, incluidos los alcaldes, están controlados en algún grado por la izquierda. Saliendo por las tres comunas, en el fondo las tres comunas de Santiago Oriente, prácticamente todas las comunas tenían un control fuerte de una izquierda no convencional. Para poner solamente un ejemplo sobre la mesa, el caso de Peñalolén, que de los 10 concejales, 6 eran... para dejarlo en claro, eran 2 de Convergencia Social, era uno del Frente Regionalista Verde y Soberano, uno del Partido Comunista, y habían uno del Partido Igualdad y otro del Partido Ecológico. O sea, a eso se tenía que enfrentar Carolina Leitao, actual subsecretaria de Prevención del Delito, para tener que dar respuesta a las necesidades de la gente. Los alcaldes en esa época no veían el problema de la seguridad como un problema real. El 2021 no veía la seguridad como un problema real y se enfocaban principalmente en gastos de cultura, en festivales o en asistencialismo a los propios vecinos. El cambio de mano de los alcaldes hoy día y el cambio de mano por los consejos que hoy día están equiparados, el mismo caso de Peñalolén para volver, que pasó de prácticamente tener solamente un concejal de derecha, ahora tener 5 concejales de derecha, cambia la situación y cambia los esquemas. Los alcaldes hoy día están pidiendo mayor seguridad y mayor seguridad real, no ese saludo a la bandera donde decían que queremos los militares a la calle, donde salía Bodanovich, salía Leitao y no me acuerdo quién más salía diciendo, oye, queremos militares a la calle, prácticamente para hacer una suerte como de show pobre en la calle, para supuestamente pegarle al gobierno, pero sabían que eso no iba a pasar. Lo que está pasando hoy día es que los alcaldes, estamos hablando de Luxi, que estamos hablando de Iglesias, estamos hablando de Ford, estamos hablando de Switzer, estamos hablando de Belolio, los nuevos alcaldes, principalmente de Chile Vamos, están pidiendo una seguridad razonable. De hecho, Desbordes decía, necesitamos los tasers, esto se aplica en Europa, esto se aplica en Estados Unidos, no existe ningún motivo para no aplicarlo con las medidas correspondientes en Chile. Sí. Estimados, nos vamos a ir a una segunda pausa, que es ahí que ya volvemos con más Nuevas Voces en Radio Agricultura, aquí en la 92.1 FM. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, de esta última pausa en Nuevas Voces de Radio Agricultura de día jueves. Estimados amigos, quiero aprovechar de saludar a todos aquellos que ya están conectados en la transmisión de YouTube de Radio Agricultura y también a todos aquellos que están conectados en Agricultura TV y en la radio, pero a todos aquellos que nos pueden ver la imagen de quienes estamos acá, a don Evaristo Maquena, a Víctor González, a Carlos Hurtado, a Mau369, a IA Fotografía, que siempre está conectado ahí en el chat, a don Víctor González, a Tabita, a Libertad. Quiero pedirles también que nos puedan dar su like para poder llegar a más personas. Vamos en 113 me gusta, pero yo estoy seguro que de aquí a que se acabe el programa llegamos sí o sí a los 150, que es la meta autoimpuesta por el conductor Tomás Bengolea. Bueno, queridos amigos, quiero pasar a un tema en el cual yo me voy a declarar previamente ignorante, no me va a dar las manos, pero me voy a declarar previamente ignorante, ya que como usted podrá haber visto, la cosa se está poniendo cada vez más
tensa en Ucrania. En ese sentido, el presidente Trump hizo declaraciones contra Volodymyr Zelensky y la guerra en Ucrania, y en ese sentido el presidente Gabriel Boric, que probablemente no tiene nada más que comentar, no tiene nada más que hacerse cargo, la economía anda bien, la seguridad del país también, anda todo bastante bien en el país. El presidente Boric salió, no sé si sigue de vacaciones, pero se ha dado un espacio para poder criticar al presidente Donald Trump y calificar de inaceptable lo que ha hecho. Un país invade el territorio soberano de su país. Usted con su pueblo se defiende. Unos años después, el presidente de otro país que lo apoyó en un inicio, con otro presidente, afirma que en verdad usted inició la guerra y por lo tanto tiene que aceptar las condiciones de quien lo invadió. Y además devolverle la ayuda entregada y presiona a todo el mundo para ello. Eso es lo que está haciendo el presidente Trump con Ucrania y es inaceptable. Como usted podrá ver, el presidente Boric no tiene nada más que hacer, entonces se dedica a comentar de política internacional. Me interesa saber unas pinceladas más o menos por encima en este corto bloque que nos queda. Ignacio Palma, tu visión sobre este conflicto y cómo se ha ido antagonizando o poniendo más tenso. A ver, yo creo primero que sin duda lo del presidente Boric es reduccionista, porque el asunto es bastante más complejo de lo que él lo intenta hacer parecer, digamos. Yo entiendo que dentro del mundo de las derechas, y obviamente especialmente dentro del mundo de las derechas europeas, las movidas de Trump, primero con el anuncio del inicio de negociaciones con el presidente Putin, y luego con estas declaraciones respecto a Zelensky, causa distorsión en lo que se entendía como la agenda permanente de Estados Unidos en materia de seguridad internacional desde la caída del muro en adelante, en el fondo. Acuérdense, para quienes han estudiado el tema de las relaciones internacionales, que en los años 90 se hablaba, y a principios del 2000, del momento unipolar de este orden mundial en el que Estados Unidos está a la cabeza y hay otros actores importantes, pero de segundo orden, que lo siguen. La agenda del presidente Bush fue muy en la materia de expandir, en el fondo, los valores de la democracia liberal en el mundo. Intentó, sin muy buenos resultados, por ejemplo, hacerlo en el Medio Oriente. Pareciera ser, si uno quiere hacer como un doble clic en el tema, es que el presidente Trump entiende que el momento que se vive hoy día ya no es ese momento unipolar, sino más bien un momento multipolar. Aquí quiero referir con eso, que en el fondo Trump entiende por un ejercicio de realidad práctica que Rusia hoy día es una fuerza importante, en el fondo, que China es una fuerza importante a propósito de la guerra comercial, y que mantener la paz, que es lo que él tanto añora. Él siempre se jacta que en su primer gobierno no reventó ningún tipo de guerra, porque esta guerra, como sabemos, coincidió justo con el inicio del gobierno del presidente Biden. Sí. Alcanzar esa paz requiere una estrategia distinta en este minuto. Veo algo muy parecido a la estrategia de Otto von Bismarck en el siglo XIX, cuando Bismarck, en el fondo, decía, bueno, si queremos mantener la paz en Alemania, necesitamos que se produzca este equilibrio de fuerzas, por decirlo así, entre las distintas potencias europeas. Dicho eso, obviamente a mí, si tuviese que hacerle, a lo mejor usted va a estar de acuerdo conmigo, pero si tuviese que hacerle una crítica a las declaraciones de Trump, yo creo que llamar a Zelensky dictador sería un poco bastante pasado de rosca, la verdad. Muy al estilo del presidente Trump. Muy al estilo del presidente Trump, obviamente. Pero sí, si tuviese que rescatar algo de lo que está ocurriendo, así obviamente mirándolo con la distancia y la comodidad que uno lo hace desde el sur del mundo. Desde el sur del mundo, es el llamado de atención que le hace el gobierno de Trump a Europa a tomar por fin por rienda propia y hacerse cargo de su propia seguridad. Hace algunos días atrás fue un discurso bastante comentado en redes sociales, el del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en Múnich, en esta conferencia de seguridad, en donde estuvo 20 minutos parados, básicamente repartiéndole hechos a los europeos, diciéndole, llegó el momento en el fondo que Europa tome las riendas de su agenda de seguridad, no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. En ese sentido, Estados Unidos y el gobierno del presidente Trump llama a hacer un cambio en las condiciones de cómo funciona la OTAN y cómo es la repartición de los gastos, porque Estados Unidos es el actor que más ha invertido en lo que ha sido la guerra de Ucrania, y es verdad que no han habido avances. Hoy día la posición de Ucrania no es mejor que en ningún otro momento de estos últimos 3 años. Claro. Es más bien la misma o peor. Termino diciendo además que Vance en ese discurso aprovechó de
hacer, presentarle resquemores y hacerle prestar quejas en Europa respecto a las condiciones de la libertad de expresión en el continente europeo. Puso varios ejemplos, yo destaco el del caso en Inglaterra, de este padre que lloraba en el fondo el aborto de un hijo y que rezaba fuera cerca de un centro de aborto y que se lo llevaron detenido en el fondo por un hecho de libertad de expresión, de libertad religiosa. Vance dijo, estamos preocupados en Europa porque además de los temas de seguridad vemos que los valores que caracterizaron históricamente a Europa y de los cuales bebió Estados Unidos para fundar también su propio orden político y social, la verdad es que hoy día son mirados con vergüenza y hasta son perseguidos por el continente en muchos países europeos. Por lo tanto, creo que hacen un necesario llamado a que Europa efectivamente vuelva a tener un protagonismo como el que tuvo por siglos y milenios, digamos. Vicente Aruna, ahí un poco antes de irnos a la pausa, cortito. No, yo coincido un poco con lo que dice Ignacio. Creo que esto va a ser, porque Trump viene a cambiar absolutamente la forma de llevar el conflicto Ucrania-Rusia, y yo creo que va a ser un llamado de atención muy grande para Europa. Efectivamente, quien ha sido el principal, digamos, apoyo de Ucrania en esta guerra ha sido Estados Unidos. Trump quiere dejar esos recursos, digamos, en Estados Unidos, no quiere seguir gastando. Para bien o para mal, eso lo juzgará cada persona, pero es un llamado de atención para Europa de que no pueden seguir confiando en que Estados Unidos va a estar siempre, digamos, subsidiando lo que ellos no le pueden poner. Creo que esto va a cambiar un poco la visión de Europa y va a cambiar la forma de relacionarse en los países durante al menos los 4 años de gobierno de Trump, porque hasta ahora, en esta lógica que planteaba Ignacio de Estados Unidos siempre enemigo de Rusia por la idea de la Guerra Fría, se entendía que Estados Unidos siempre se iba a poner a ellos, pero resulta que ahora Trump tiene una visión mucho más amplia, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que es una noticia bien en desarrollo, y el impacto que puede generar en el mundo es grande, y vamos a ver si es que el presidente logra morderse la lengua y nuestro presidente, digamos, y no mandarse alguna embarrada que nos termine perjudicando. Inés Urge, cerrando antes de irnos. Yo voy a decir una cosa un poquito fuera de la línea de lo que se ha dicho. Yo celebro el estilo del presidente Trump dentro de lo que es la política hacia europea, por así decirlo, porque el escenario es complejísimo. O sea, tenemos una Alemania que está implotando políticamente, que está más preocupado del ascenso de la ultraderecha que de los problemas de migración, los problemas que están afectando a los trabajadores o las políticas de precios que están afectando a Alemania. Está implotando básicamente Inglaterra, que ha sido incapaz de recuperarse de las malas decisiones políticas que han tomado en los últimos 20 años, estaría diciendo. Está implotando la lógica de la Unión Europea, en la que no tiene una resistencia real con respecto a ninguna de las cosas que están pasando en el mundo. Y tienes una India que se está haciendo muy fuerte, tienes un actor chino que todavía está participando, que se ha mantenido callado en todo este conflicto, y Estados Unidos viene un poco a remover a sus aliados de la OTAN, que, para hacerlo muy corto, porque de esto se podrían hablar horas, pero para hacerlo muy corto voy a recordar una reunión que tuvo con los miembros de la OTAN durante el primer gobierno del presidente Trump, donde él les dice cómo se les ocurre tener que pagar un gasoducto a Rusia si estamos pagando la defensa a la OTAN justamente para defendernos de Rusia. Esa es la situación que se vive hoy día en Europa. Estimados amigos, nos tenemos que ir apuradísimos, pero los quiero dejar invitados a que sigan conectados en la 92.1. Ya viene Deportes en Agricultura. Nos vemos el día viernes. Chao, chao.